Hoy voy en busca de un nuevo salto, Piribetá. Me dijeron que en Piribebuy hay un lugar donde el agua y la historia se abrazan. Soy costarricense y estoy descubriendo Paraguay, pero este salto dicen que es de los más hermosos. Vamos a ver si es cierto. ¿Usted qué opina? El camino está tuanis, pero la aventura también es importante. Pero a mí me gusta caminar un poco por las rocas y todo esto. Si le gusta un poquito la aventura de poder caminar, este lugar está precioso. Está lindo ahí. Me gustan mucho las palmeras. Vea qué chivas se ven. Aquí hay como unos senderos para poder como acampar y todo esto. Muy chiva. Aquí usted puede organizar su asado para que pueda compartir con su familia. Ya vamos llegando. El agua se ve bastante tranquila en esta parte. Así que vamos a ir a ver cómo está el agua por acá. Voy a seguir el río para ir hasta el salto. Pero vea qué chivo que está el lugar. Me parece que ya llegué. ¡Ey, sí, mire qué chiva! ¡Ya llegué! ¡Mire qué tuanis! ¡Ey, está hermoso! ¿Qué les parece? ¡Está súper chiva! Voy a hacer unas tomas de dron buenísimas para que lo puedan disfrutar. Voy a ir por la otra parte para ver cómo se ve de frente. Después de terminar, no se preocupe, hay duchas para que lo pueda ver. Pero mire lo que les voy a mostrar. Esto es espectacular. Sin duda, ese es un salto espectacular. Y mientras que estaba ahí pensé, ¿por qué se llama así? Este lugar se llama Salto Piranetá. Piranetá viene del guaraní, que significa pira, pez, y retá, que es país. Vendría a ser algo así como país de los peces. Hace referencia a que este es el salto más grande que está sobre el río Gabú, y los peces llegan hasta aquí para poder desovar, y en las temporadas de desove este lugar está lleno de peces. Me contaron que hace generaciones los jóvenes y familias tienen la costumbre de hacer campamentos a la orilla del arroyo y del salto. Así como para conectar con la naturaleza, también vienen a pescar y les encanta cocinar al disco. Bueno, nosotros tenemos aquí sanitarios, las parrillas y lo que es el salto en sí, ¿verdad? Una linda playita. Entonces viene la gente a pasar un día a desconectarse de la ciudad, ¿verdad? Otros cuentan que cuando hubo la retirada en 1969, las familias y los combatientes escondieron y enterraron cofres con monedas de oro y algunas joyas en las cuevas y bajo las grandes rocas que rodeaban el salto. ¿Será cierto? ¿Usted qué opina si conoce esta historia? Tenemos una riqueza impresionante a nivel gastronómico, cultural, histórico, y justamente estamos haciendo el cierre de broche de oro con lo que es la parte de naturaleza. Invitarlos a sentirse turistas en su país, a sentirse que son también parte del turismo. ¿Saben qué? Estoy en la hora del Barigüí. Y les quise preguntar qué pensaban en una sola palabra de este lugar. Majestuoso, increíble, imponente, mágico, refrescante. El lugar es muy hermoso, muy lindo. Es la primera vez que vengo. Me queda una cosa clara. No es solo agua cayendo. Este fue el patio de juegos de los que hoy son abuelos y una joya de Paraguay que nos está regalando. Si buscas maravillas, las tenemos aquí, a un paso del asfalto. Como tico me siento privilegiado de descubrir estos tesoros con ustedes. ¿Y vos, qué estás esperando para venir a mojarte los pies aquí? No dejes que te lo cuente. Suscríbete aquí si quieres seguir descubriendo esas bellezas conmigo. Déjame un comentario si ya conociste este salto y nos vemos en la próxima. ¡Pura vida!